de que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se la daba. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y se acercó a su casa, oyó música y danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él, le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste el becerro engordado. Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos por lo maravilloso que eres tú, Señor. A Él todos los publicanos y pecadores a oírle. Vamos a ubicarnos en este momento, a ir a aquel panorama, aquel cuadro. Jesús está enseñando. ¿Quiénes se acercaron? Los publicanos y los pecadores. ¿Quiénes son los publicanos? Los que cobraban impuestos. Los que cobraban impuestos. ¿Es malo que se tengan que pagar impuestos? ¿Es malo el trabajo de que cobraban un extra? Ya estaban en contra de su propio pueblo, siendo un azote para el pueblo de Israel o para el pueblo de Judá. Entonces tenemos ahí un problema. Son personas que no se les quería ni siquiera en una pintura. ¿Qué clase de pecados estaban haciendo? ¿Sí? Pero se puede estar argumentando que eran pecadores que posiblemente habían fallado las tradiciones que los mismos que estaban más adelante estaban diciendo sobre ellos. Tenemos que reconocer que lo que dice
el apóstol Pablo, todos somos pecadores. ¿A qué? A murmurar. A murmurar. Hace unos días hablamos de la murmuración, ¿sí se acuerdan? Más. Y fíjense que, ¿por qué murmuraban? Porque decían, ¿cómo es posible que el maestro, porque le hacían ciertas reverencias, pero también le hacían cierta burla, ¿cómo es posible que el maestro se esté rodeando de Pecadores y publicanos. pecadores? Parte de la parábola. ¿Cuál es? ¿La oveja qué? Una oveja perdida. Pregunto, ¿sí ustedes leyeron en su casa esa parte? ¿Quién es el protagonista de esa parte de la parábola? Una oveja. ¿Quién? Una oveja. La oveja. ¿Quién más? Pues que la va a traer, que va a buscarla, ¿no? El pastor. Dos posiciones. Y están bien. Qué bueno que haya eso. Resulta que el protagonista de la primera parte de la parábola es el pastor. Pero cuando nosotros estamos en una enseñanza antropocéntrica, ponemos en primer lugar o ponemos como protagonista a la oveja. Porque decimos, ay, es que seguramente estaba muy, como dice el canto, dice, fíjense cómo vamos a ir abriendo un poquito el panorama. Entonces el personaje principal de la primera parte de la parábola es el pastor, que es Cristo, no es la oveja. La oveja recibió la atención de el pastor. Y fíjense que hay un evento bien importante allí. ¿Qué fue cuando dice que la encontró? ¿Qué fue lo que hizo? Bien, por allá falta algo más todavía. Se alegró. Dice que se alegró, pero también dice, la puso, ¿a dónde la puso? En sus hombros. Sí, eso fíjense que nos debe de hacer recordar un evento que se llevaba a cabo en el momento en que el pueblo de Israel estaba haciendo la petición del perdón. El sumo sacerdote se ponía un pectoral, el efod, perdón, y en ese efod tenía unas piedras. En esas piedras tenía el nombre de la nación de Israel. ¿Quién llevaba esa presentación ante el lugar santísimo para solicitar el perdón? Nosotros tenemos un sumo sacerdote. Amén. Fíjense cómo todo se va relacionando. Jesucristo nos toma, nos pone en sus hombros y nos presenta ante el Padre como la oveja. Amén. Esa oveja que estaba perdida, se le dice así, la moneda perdida. Pero ¿quién es el protagonista de esa parte de la parábola? Se lo leo. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas si perdiere una dracma, no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla? El protagonista de esa sección de la gran parábola. No, exacto, la mujer que con diligencia empieza a buscar, ¿sí? Todo esto nos lleva a una indicación de que nosotros vemos al objeto, pero nos olvidamos a la persona. ¿Sí? 11. Y Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dadme la parte de hacienda que me corresponde. Encontramos a 2 hijos. Estos 2 hijos los vamos a ir viendo más adelante, y vamos a encontrar que uno es legalista y el otro es antinomiano o antinomismo, ¿sí? El hijo mayor le corresponde que le entreguen el doble de la herencia. Si se va a dividir, por así decirlo, en este caso, esa hacienda tiene que ser dividida
en dos partes más una, porque en la palabra de Dios dice que al hijo mayor o al primogénito le corresponde siempre el doble. Entonces prácticamente lo tiene que hacer la división entre en tres partes. Bueno, dice que cuando llega el momento, el hijo menor que le dice al padre, hace esa solicitud, el padre se pondría alegre. ¿Qué estaba haciendo el hijo menor con esa actitud? ¿Qué estaba diciéndole o deseándole al padre con esa forma de actuar? La forma en la cual le estaba diciendo en forma sutilmente, ¿sabes qué, padre? Ya muérete. ¿Sí? Muérete y dame la parte que me corresponde. Yo voy a preguntar aquí, sobre todo, el deseo de que su padre se muriera. Bueno, la edad, decía nuestro hermano Abel, la edad empezó a desarrollar su vida, su intelecto, y las relaciones que tienen con sus empiezan a deteriorar. Como dice un proverbio, las buenas, ¿qué? Conversaciones. Empezó a corromperse. Bueno, resulta que ese hijo menor empezó a llenar su corazón de cosas que ya no eran de acuerdo a el amor que antes, como pequeño, tenía para su padre. Se vuelven autoindependientes. ¿Qué es lo que pasa con un joven que empieza a desarrollarse? Se quiere volver, ¿qué? Decía nuestro hermano Zulián en su momento, ya no quiero nada con Dios, porque dejó de mirar a Dios, Adán y Eva, o el hombre dejó de mirarlo y empezó a mirar hacia otro lado. ¿Qué fue lo que hizo el hijo menor? Empezó a dejar de ver el amor, la comodidad, la tranquilidad, el bienestar que tenía por estar viendo cómo se divierten allá aquellos. Yo quisiera ser como uno de ellos. Yo quisiera, pues, compartir con fulano, sutano, perengano. Mira cómo se viven, nadie les dice nada. ¿De dónde surgió eso? La respuesta está en la palabra de Dios. Génesis 6 dice que los pensamientos de los hombres son de continuo mal. Entonces empezó a llenarse eso en su corazón y le deseó la muerte a su propio padre. Ya no quiero que tú me gobiernes. Ya no quiero que tú estés sobre mí. De aquí en adelante quiero que me des la parte que me corresponde y yo voy a hacer de mi vida lo que quiera. Así que, padre, yo no puedo ya más convivir contigo. Dame la parte que me corresponde. Cuando leo la parte, dice que no muchos días después de estos, el versículo 13, el hijo menor, juntándolo todo, partió y se fue a un país lejano. Bueno, resulta que hoy en día tenemos monedas, tenemos incluso cuentas de banco en algún momento, cheques, bueno, formas de poder manifestar ciertos recursos, ¿no? Pero en aquel entonces tenían ovejas, tenían tierras, tenían vacas, animalitos. ¿Cómo le habrá hecho? Esa es la palabra. Vendió, y la habrá vendido bien. Cuando usted quiere salir rápidamente de un lugar y necesita vender algo, ¿qué lo va a vender al precio que lo compró? ¿A cómo lo vendería? Si acaso el 50%, ¿no? Hace unos días me decía un hermano, dice, nosotros venimos estamos hablando de Irlanda, dice, de allá cuando venimos, vendimos todo lo que teníamos
pero no lo pudimos vender en un país, lo tuvimos que rematar. Y si es cierto, se tiene que rematar, porque requiere pues una transacción inmediata, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo con la hacienda de su padre? Malbarató lo que tenía. Y yo a veces hasta me puse a especular un poco y digo, a lo mejor el mismo padre se la volvió a comprar, a lo mejor el mismo hermano de él se la volvió a comprar con tal de que no se perdiera o cayera en manos de otros. No lo sé, pero el caso es de que él recaudó su dinero, todo lo que le correspondía, y se fue a un país lejano. Para ese entonces, los fariseos que estaban escuchando y los escribas decían, este hombre merece la muerte, porque precisamente también la Biblia dice, si su hijo, refiriéndose a un padre que su hijo ha sido necio y no se compone, que lo lleve delante de los jueces y lo maten. Así dice. Cuando ya le habló una vez, le habló 2 veces y no sé cuántas veces, una vez que ya hizo todo eso, llévelo ante los jueces y ahí lo van a matar, ¿sí? O le van a poner un castigo muy severo. El de la muerte sería lo último. Pero, bueno, yo no sé cuántos de ustedes estarían dispuestos a que su hijo fuera corregido por otra persona, ¿sí? ¿Estarían dispuestos? Que tendrían que darle la autoridad a una persona. A ver, aquí está mi hijo, ¿a quién ponemos? Bueno, vamos a poner a Juanito, porque no quiero poner nombres de alguien. Aquí está Juanito. ¿Saben qué? Hermanos, ya no soporto. Ahí está. Y enfrente del papá y enfrente de la mamá lo empiezan a corregir de una manera tan severa, ¿sí? Y si no entiende, que lo maten. Eso es lo que estaban diciendo los fariseos. Esto es horrible. ¿Cómo es posible que ese hijo esté haciendo eso? Pero también tiene la culpa ¿quién? El padre, porque le estaba dando, estaba siendo condescendiente. Pero aquí tengamos en cuenta que el padre estaba actuando por amor. Hace un momento escuché a una persona que dice que todas las cosas ayudan a bien. Decía una hermana. ¿Cómo lo entiendo? Fíjense que he visto que ahí prácticamente habla de la soberanía de Dios en ese versículo. Dios tiene control de todo. Y Dios tenía control de este evento que estaba pasando. Ese hijo tenía que pasar por ese momento para manifestar algo en lo futuro que nosotros hoy lo estamos estudiando. ¿Sí? Y cuando dice país lejano, los fariseos prácticamente se jalan los cabellos. ¿Cómo es posible que se va a ir lejos de la presencia de Dios? ¿Cómo es posible que vaya a hacer eso? Y sí es cierto, es algo así como, pues, muy complicado de poder entender que recibe en un lugar todas las atenciones y de repente se tenga que ir a otro lado. Y eso, fíjense que eso pasa. Y fíjense que yo les voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo fui a un campo, no recuerdo qué tiempo, no me pregunto qué tiempo, pero fui a un campo. Voy a hacer una pausa porque resulta que esta enseñanza, que ese joven, él vio a lo lejos a sus amigos que se disfrutaban y le comentaban, y entonces por esa razón recaudó todos sus bienes y se fue a un lugar lejano, un país lejano, pensando que sus recursos iban a ser suficientes para un tiempo indefinido. Dice que allí malgastó su hacienda viviendo, hace énfasis en esa parte, viviendo perdidamente. ¿Qué es eso de vivir perdidamente? Todo lo que se le venía en antojo, lo que el papá le había dicho que no lo hagas, ahí lo estaba haciendo. Lo que el papá le había dicho, esto no te conviene, allá lo fue a hacer. Estaba deshonrando a su padre. Lo mismo.
vivió como él le plació. Y en algunos momentos, yo quiero que se lleven eso en su mente, hermanos y hermanas. En algún momento, nosotros estamos en los dos lados. Muy legalistas o muy antinomianos o antinomianos. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué dijo Santiago? El que sabe qué. Adelante, hermano. Dígalo sin miedo. Pues que el que sabe, el que conoce, ¿qué es una